Pues nada, que estamos en la tercera sesión del seminario y que seguimos indagando en las relaciones entre capitalismo y esclavitud. Nos hemos centrado sobre todo en la historia contemporánea del fenómeno de la esclavitud. Comenzamos en la primera sesión hablando de pues, ideología y de la relación entre el liberalismo y luego el fenómeno de la esclavitud. El último día estuvimos hablando de historia social y también de las corrientes historiográficas de la historia global. Estuvimos hablando de la nueva historia del capitalismo y de la tesis de la segunda esclavitud. Y ahora vamos a ir a ver otro enfoque. Ahora nos vamos a ir a ver el tema desde el punto de vista de la historia económica. Porque, como dice el autor del libro en la introducción, no se trata de un libro de interpretaciones, sino de un estudio económico. De hecho, vamos a hablar más bien de historia económica inglesa y de, ahora sí, cómo el fenómeno de la esclavitud aporta a esta historia económica de un país europeo. Entonces, vamos a indagar en esas conexiones, ¿no? Sergi, si te parece, comenzamos. Muy bien. Bueno, pues a mí me va a tocar hoy encargarme de esta lectura de Eric Williams, ¿vale? En fin, había leído algunas cosillas para introducir, pero no quiero que se me haga largo, ¿vale? Hay alguna bibliografía en la carpeta del Drive explicando, pues, el personaje, digamos, de Eric Williams, que, como ya seguramente sabéis la mayoría o todos, fue primer ministro de la Trinidad y Tobago Independiente. Es uno de los marxistas negros, ¿no? Como los llamó Cedric Robinson. Y bueno, fue primer ministro durante, pues, creo que fueron casi 40 años los que estuvo en el cargo y fue uno de las figuras de la independencia incluso desde época colonial, ¿no? Él además va madurando su pensamiento sobre estas cuestiones que luego refleja en su tesis doctoral y con algunos cambios en el libro Capitalismo y Esclavitud durante su estancia en Oxford, precisamente donde conoce como alumno brillante, pero caribeño, pues el racismo de la sociedad británica y lo que ello comporta, ¿no? Digamos que en ese sentido, como veníamos diciendo en la última sesión, pues los problemas de su tiempo, o en este caso de nuestro tiempo, van a condicionar las preguntas, como siempre, y van a despertar el interés por estas cuestiones. Aunque, pues en el caso de Eric Williams, sus tesis, lo que se llama la tesis Williams, ¿no? Que en realidad son dos, quedar pues en el olvido, o mejor dicho, silenciada durante varias décadas, hasta que, salvo algún episodio en los años 60-70, en los 80 va a recuperarse su visión de lo que había sido el origen del abolicionismo y del fin de la esclavitud, ¿vale? Bueno, por eso no me entretengo más. Podéis investigar un poquito. Hay un libro de Montañez sobre ese tema, donde habla de Eric Williams en la bibliografía, y hay otro el de Cedric Robinson, también sobre diversas figuras, y habla de él. En el libro de Williams, Capitalismo y Esclavitud, bueno, aquí he puesto un índice que luego me vais a perdonar, pero no voy a cumplir exactamente porque al final quería poner tantas cosas que, como siempre, pues me ha pillado un poco el toro, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar dar una visión lo más amplia posible. Decía que la tesis de Williams, pues bueno, lo que viene a mostrarnos es dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno, por una parte, cómo el origen del capitalismo en Gran Bretaña, la revolución industrial, se vincula al esclavismo, cómo las actividades esclavistas, tanto las plantaciones como el comercio, ayudan a explicar el fenómeno de la revolución industrial en cuanto a sus tiempos y su naturaleza. Y por otro lado, lo que viene a hacer es dar una visión materialista del fenómeno del abolicionismo, ¿no? Y ponerlo en su contexto y en su realidad material. Es muy importante tener en cuenta el contexto en el cual Williams lleva a cabo su obra. Estamos hablando ya de los últimos coletazos del imperialismo, ¿no? Estamos, en fin, en los años 40, con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el periodo precedente ya de luchas y demandas independentistas y nacionalistas, y en un contexto académico en el que predomina el idealismo y una visión, pues podríamos decir, mítica de la historia británica, ¿no? Y de su desarrollo industrial. Digamos que, creo que lo decía él mismo, lo que se viene a mostrar es una especie de novela rosa en el cual solamente se destacan las características endógenas de la industrialización británica, sus factores internos, y el aspecto civilizatorio, moral, con ese resabio que, bueno, podemos advertir, y ya vimos en la primera sesión, un tanto racista, ¿no? De la Gran Bretaña, pues moralmente superior, recta, e incluso, pues, que sigue el mensaje de la providencia, ¿no? Como llega algún historiador a insinuar, ¿no? En fin, la voluntad de Dios y todas esas cosas, ¿vale? Por tanto, el mensaje de Williams, o la tesis de Williams, es un mazazo
como dice Cedric Robinson, precisamente hablaba de la recuperación en los años 80 de estas tesis, en el año 87, Robinson, el autor del marxismo negro, tiene un artículo en History, la revista de Thompson y de Raphael Samuel y toda esta gente, marxistas británicos, donde denuncia, bueno, o aclara un poco, ¿no?, cuál ha sido la relación de la obra de Williams con la historiografía burguesa. Y entonces lo que viene a decir es que eso, que la obra de Williams es un mazazo, esa visión autocomplaciente de la historia británica, un poco al margen, ¿no?, de la historia global y de las corrientes generales y, por supuesto, de la realidad socioeconómica. En ese sentido, es por lo que los ataques son tan brutales. Quería haber recogido alguna frase de alguno de este artículo, alguna frase de sus enemigos, pero al final, pues como digo, no me da tiempo porque son bastante instructivas, ¿no? Lo que viene a decir es que Williams pues, ha pasado a 3 pueblos y está totalmente equivocado al atribuir a la esclavitud el papel, digamos, fundamental, ¿no?, del desarrollo industrial británico, o al negar que la importancia del abolicionismo, ¿vale? Evidentemente, si ya habéis podido leer el libro, pues es fácil de advertir la exageración de estos argumentos, ¿no? Porque realmente yo lo que fui viendo es cómo la obra de Williams realmente es mucho más matizada en sus afirmaciones, tanto en la dependencia de la industrialización británica como en esa especie de denigración, ¿no?, si se puede decir así, del abolicionismo que no está, ¿eh? En fin, por lo que hemos podido ver, ¿vale? Él sitúa entonces la cuestión del abolicionismo, como tenéis aquí un fragmento de un artículo suyo del año 43, como algo que entra dentro del ataque general al monopolio y al viejo mercantilismo. Es decir, lo que sitúa en la transición hacia el capitalismo, digamos ya en su cara más reconocible, ¿no?, más desarrollada, que tiene lugar entre finales del 19 del 20. Y eso yo creo que es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso he puesto como tercer punto, ¿no?, dentro de esas tesis que menciona Robinson, si no recuerdo mal. No, lo menciona otro autor, no recuerdo ahora, que habla de la tesis, un holandés, Pepin, no sé qué. Habla de las 2 tesis, pues yo creo que es muy importante esta idea, ¿no? Estamos hablando de la influencia y la caída de esos plantadores que durante el siglo XVII y el XVIII fueron los reyes, de la sociedad inglesa, y que van a ver cómo su imperio y sobre todo sus privilegios caen, pues bueno, como un castillo de naipes, ¿no? Aquí hay un elemento que siempre se le achaca a Williams, incluso ahora hay un artículo dentro de los que pasamos para la anterior sesión, en uno de esos libros hay un artículo sobre las tesis de Williams, y se viene a decir que, bueno, que tampoco era así, que las Antillas no estaban, no eran un mal negocio todavía, que eran rentables, que daban dinero y por tanto estaba Williams equivocado cuando dice que es la ruina de las Antillas lo que explica el abolicionismo. Yo creo que ahí también se exagera una parte de su tesis porque no es lo más importante, por lo menos a mi entender, yo no lo he entendido así. No es tanto que Williams diga, señores, las Antillas son ruinosas y por tanto ya se puede abolir la esclavitud, sino lo que está diciéndonos es, hay unas nuevas necesidades, hay una nueva clase emergente dentro de la burguesía, dentro del capitalismo británico, el capitalismo comercial está dejando pasar al capitalismo industrial, y en ese contexto el monopolio antillano molesta. Eso es, yo creo que lo que puede ayudar a entender mejor pues el resto de aspectos, ¿no? Y sobre todo el fin del monopolio antillano y lo que comporta el abolicionismo, ¿vale? Lucía, por favor, avísame cuando lleve 20 minutos porque me estoy enredando cosa mala, ¿vale? Cuando lleves 20, es decir, a menos 20. No sé, lo que sea. A ver, Vale. Está muy es que interesante. ya, bueno. Vale, no voy a alargarme con esta primera parte porque lo vamos a ver en alguna otra sesión, ¿vale? Pero sí que es interesante, como primera contextualización que hace Williams, es explicarnos, en primer lugar, que la esclavitud de los negros económica, ¿no? E insiste en una idea que pues, hemos visto luego en bibliografía posterior, que es que el racismo no explica la esclavitud, sino al revés, la esclavitud hace necesario el racismo, ¿no?, para poder implementar o para poder implantar un tipo de trabajo, de lo que ya hemos hablado antes, pues forzado y fuertemente disciplinado, ¿vale? En las colonias británicas se planteaban 2 opciones, o el modelo de pequeños granjeros o la gran plantación, ¿no? Las Antillas permiten llevar a cabo una gran plantación
muy productiva, muy rentable, con productos coloniales, como los que tenéis ahí, azúcar, tabaco, algodón, pero eso requiere un tipo de trabajo muy concreto, que es el que también he puesto, intensivo, constante, en cooperación. Y eso requiere la coacción más brutal, la disciplina. El otro día, creo que en el artículo de Blackburn, se mencionaba cómo la disciplina era el elemento fundamental que explicaba la alta rentabilidad de la esclavitud también en el siglo XIX, ¿no? Pues eso es lo que explica también la implantación de la esclavitud de los negros, la necesidad de un trabajo forzoso, brutal, que no se puede hacer con los blancos y que los indios tampoco van a soportar o no van a tolerar. Eso en un marco, como señalan algunos autores que menciona Williams, donde la clase capitalista ya calcula, ¿no?, el beneficio y se abstiene de reglas morales y de problemas, no solamente en las colonias, sino también, por supuesto, en la metrópoli, ¿no?, como sabemos y como vimos ya también en la primera sesión con Nacho sobre el liberalismo. A ver, esto, ahí. Vale. Eh, es muy interesante, ¿no?, ver cuál es el proceso de paso entre diferentes tipos de mano de obra, ¿no? Y Williams hace siempre referencia a esas bases materiales, ¿no?, del proceso, pero yo creo que tampoco cae en un determinismo tan atroz o tan grotesco como el que le quieren plantear sus adversarios, ¿no? Yo creo que, y además creo que es el artículo de Cedric Robinson lo señala. Él al final, por ejemplo, capacidad de agencia de las personas, de los esclavos también. Es lo que al final le da puntilla realmente a la esclavitud. Y eso yo creo que no se puede olvidar. Tampoco se olvida el sufrimiento y de las condiciones que padece la gente de a pie, ¿no? Y aquí, pues, yo he señalado algunas cuestiones, ¿no?, que él remarca cuando habla de los siervos por contrato, los indentured servants, como el engaño, el secuestro, las redadas que se hacen en las grandes ciudades británicas, ¿no?, el transporte de condenados que se relaciona con los centenares de delitos que ahora se merecen la pena capital o que se conmutan por la deportación, como los perseguidos, por ejemplo, irlandeses también son enviados a las colonias para llevar a cabo ese trabajo forzoso, y hasta el punto que se inventa ese verbo que tenéis ahí, ¿no?, el barbadear, te mandamos a las Barbados, ¿no? Y él también señala cómo los errores de la travesía no es un problema de negros que son metidos en barcos como ganado, es que son incluidos los británicos que son enviados a la deportación, ¿no? Me parece también muy interesante cómo señala que, en fin, ya en aquellos mismos momentos hubo voces que, en fin, veían el horror de esa travesía y cómo ese horror y esas condiciones, esas deportaciones tienen mucho que ver con lo que está pasando en la propia Europa, ¿no? La situación de miseria, por ejemplo, en Alemania, que hacen que haya gente que se dedique a engañar a los campesinos para llevarlos fraudulentamente a América. Entonces, la relación con el contexto social creo que es importante. Ya hablamos en la primera sesión de lo que estaba pasando en Inglaterra, de cómo se conceptuaba a la clase obrera, ¿no?, y lo que estaban dispuestos a hacer con ella los liberales, ¿vale? Claro, los blancos, además, los siervos por contrato tenían otro problema, que es que se escapaban más fácilmente, pasaban desapercibidos cuando se largaban de la plantación, y ellos estaban allí para aspirar a ser un día pequeños granjeros. Otra cuestión, era real que tenían la posibilidad, es decir, no es cierto que sus condiciones fueran como las de los esclavos, porque ellos sí tienen un horizonte, ¿no?, una perspectiva, que dentro de 3, 5, 7 años podían al final convertirse en otra cosa, ¿vale? Sin embargo, esa otra cosa, esos pequeños granjeros que aspiran a ser esos siervos por contrato, también se verán afectados por las condiciones estructurales, ¿no?, como ahora enseguida veremos, porque la plantación no fue una máquina solamente de arruinar vidas de negros, sino que fue algo que llegó más allá. Bueno, en cualquier caso, la esclavitud de los negros fue la que permitió, como dice ahí, la producción a gran escala. Sin su trabajo, su resistencia, su cooperación, incluso sus conocimientos, ¿no?, sus prácticas que traían de África, esa producción no habría sido posible. Con los indios no se podía hacer, con los blancos no se podía hacer, y de hecho una ventaja de los negros es que eran una mano de obra perpetua, ¿no?, para siempre, y por tanto muchas veces eran mejor cuidados que los mismos blancos, porque al final el blanco iba a acabar su contrato, ¿vale? Entonces no es una cuestión racial, sino una necesidad productiva para poder aprovechar las inmensas posibilidades de las islas del Caribe. Y por tanto, para poder aprovecharlas al máximo, es necesario inventar, ¿no?,
racializar al africano y convertirlo en inferior, ¿vale? Bueno, hay otra cuestión a debate, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues salió las lecturas de la última sesión también. ¿Realmente el trabajo esclavo era menos rentable por lo que decía Adam Smith, que al final, pues el negro no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y por tanto no tiene ningún interés en producir? Bueno, como decía Merivale en el siglo XIX, el trabajo de los esclavos es más caro cuando hay abundancia de trabajo libre. Y el problema que se encontraban los británicos para explotar esas islas y los territorios en ampliación que tenían en la América continental era la falta de la mano de obra que pudiera dar respuesta a esas necesidades. Con lo cual, esa pregunta estaba mal planteada. Hacía falta mano de obra y los blancos no podían aportarla. Por tanto, había que echar mano de otra población. Eso es lo primero. En segundo lugar, como comentaba antes, es el látigo el que permite aumentar la rentabilidad de las plantaciones. Es el látigo el que permite que no sea cierto lo que decía Adam Smith, y estoy hablando ya del siglo XIX, como veíamos el otro día con la segunda esclavitud, ¿vale? Con lo cual es muy relativa esa idea de Smith. Y por último, otro aspecto del problema, ¿no?, que tenéis aquí, que también Williams lo menciona, es cómo el trabajo esclavo tiende a agotar el territorio, ¿no? Y eso significa que el trabajo esclavo, que es más barato trabajando tierra nueva, ¿no?, que trabajando, como dice aquí, un suelo exhausto con trabajo de hombres libres, pues de lo que nos está hablando es de la lógica expansiva que tiene la esclavitud, ¿no? Esto será un problema porque será necesario, o mejor dicho, habrá tensiones sobre la necesidad o no, o el deseo o no, de aumentar las tierras de cultivo en el Caribe y en Norteamérica. Y ahí, pues, creo que ya vimos la semana pasada que surge el debate, ¿no? Si se amplían los territorios de plantación en América del Norte, ¿se expande también la esclavitud? Pues sí, ¿no? En el sur va a suceder eso, por lo menos en algunos estados. Entonces, la esclavitud la plantación, mejor dicho, la plantación como estructura económica tiende a expandirse. Y ahora, pues veremos que eso también perjudicaba a otra gente, ¿vale? Claro, dentro de ese contexto pensemos que todavía estamos en el mundo del imperialismo, y que los prejuicios, las ideologías que tiene que combatir Williams, aunque muchas de ellas nos resultan familiares, pues tiene mucho que ver con ese contexto, ¿no? O por lo menos yo así lo he interpretado, ¿no? Esa voluntad de hacer frente a un mito, el mito del clima, como explicación del trabajo esclavo de los negros, pues ahora a lo mejor nos parece una cosa superficial o innecesaria, pero sin duda en su momento Williams le prestó una atención bastante importante, ¿no? Y de aquí la historia nos demuestra, los datos empíricos nos demuestran que cualquier persona ha trabajado en los trópicos de cualquier color, y ahí menciona toda la enorme variedad, ¿no? Desde los blancos irlandeses hasta finalmente, como vimos, los chinos, los indios, ¿no? También en el propio Caribe. Por tanto, no hay más claras diferencias raciales. Lo que pasa es que todo eso entra dentro de las necesidades de justificar la esclavitud de los negros, ¿no? Y eso, pues, creo que está hoy en día clarísimo, pero, bueno, pues a lo mejor tampoco está de más recordarlo. Es la forma de poder, como dice ahí, exigir la obediencia mecánica, exigir la resignación y la sujeción del esclavo, ¿no? Es que eres negro, entonces, pues, como veíamos en la primera sesión, por naturaleza estás destinado a obedecer. Lo que os decía antes, la estructura de la plantación es dañina no solamente para los esclavos negros, sino también para otro tipo de modelo económico. La pequeña granja, como había pasado con los talleres artesanos frente a la fábrica, es devorada, no puede subsistir ante el empuje de la plantación, la rentabilidad del trabajo esclavo, ¿no? Y entonces, ya en un libro de Morgan sobre la Virginia del siglo XVII-XVIII, ya se mencionaba, ¿no?, cómo los blancos van a ser empujados, esos blancos que buscan una pequeña tierra cuando acaban su servidumbre de contrato, se ven empujados cada vez más al interior, a las peores tierras. Creo que también en Basura Blanca se hablaba de este fenómeno, a las zonas pantanosas, lo peor, ¿no?, las zonas más pobres, porque son los terratenientes esclavistas los que están acaparando las mejores tierras, ¿no? Por tanto, es una máquina de destruir al pequeño propietario, ¿eh?
En, en relación con esto, estaba mirando porque no estaba seguro si la frase estaba aquí o en la otra. Como hago siempre, yo tengo aquí mis cosas para ir siguiendo, Lucía lo sabe, para ir siguiendo, y para ir siguiendo el hilo, pero luego me pongo a hablar y ya no sé ni por dónde voy, ¿no? Pero bueno, si no lo digo, a lo mejor ni se nota. Bueno, aquí habla yo he puesto esto porque me parece importante, sobre todo por lo que dice luego, ¿no? Solamente puede haber dos clases aquí. Solamente en este modelo de explotación solo podía haber los colonos súper ricos esclavistas y los esclavos en una situación brutal. Tengas en cuenta porque Williams en todo momento, bueno, en todo momento, de forma recurrente, tiene en la mente lo que está pasando en las Antillas en su época, ¿no? Y de forma recurrente va recordando cómo esa situación todavía pesa, ¿no? En muchos aspectos, tanto en la alimentación con el bacalao, como en la vestimenta con la lana, como en la situación de sujeción de los sectores de la sociedad mulatos y negros en las islas del Caribe. ¿Vale? E incluso cuando habla de los propietarios absentistas, como es en esta parte del libro, pues también nos recuerda que esa sigue siendo una de las lacras del Caribe. ¿Vale? Aquí lo que se destaca es la enorme riqueza que tiene esta clase plantadora. Yo creo que es importante porque estamos hablando de un grupo muy minoritario, privilegiado, que va a procurar conservar su situación de privilegio mercantil, ¿no? De monopolio durante, pues, bueno, 2 siglos y medio, ¿vale? Y lo va a conseguir, en fin, al final ya con mucho esfuerzo y mucha lucha, pero va a mantener esa situación durante mucho tiempo, ¿vale? Son fortunas impresionantes. Bueno, de nuevo lo que comentaba antes, ¿no? Al final, la esclavitud de los negros es un problema económico. Aquí pues una imagen de los culíes, ¿no? Para recordar pues, la certeza, la verdad de esa afirmación. Es un problema de mano de obra. ¿Vale? Bueno, en cuanto al desarrollo del tráfico de los esclavos negros, sabéis que empieza en el siglo XVII con la situación de monopolio de la Real Compañía Africana. Es un monopolio que ya fue contestado en su época por parte de los comerciantes no londinenses, ¿no? Incluso de los colonos. Los colonos empiezan siendo librecambistas y acabarán rápidamente defendiendo el privilegio con uñas y dientes. ¿Vale? Aquí volvemos tenemos que tener en cuenta el contexto político que proporciona la Revolución Gloriosa del 88, ¿no? El derecho fundamental y natural de los ingleses al libre comercio de esclavos, un derecho natural, ¿no? Dentro de esa visión de lo que debe ser la libertad que estuvimos viendo en la primera sesión, pues la libertad también se refiere a comerciar con esclavos. Por eso la Real Compañía Africana al final caerá y cualquier comerciante, cualquier merchant, pues podrá dedicarse a la trata. Luego, como veremos después, se convertirán en comerciantes, honrados comerciantes, y en banqueros, algunos pues de nombre todavía conocido. En todo este desarrollo del tráfico, lo que va a hacer va a ser promover el surgimiento, el crecimiento de determinadas metrópolis, determinadas ciudades que se van a nutrir precisamente de este comercio de humanos, ¿no? Y eso es importante porque en la visión materialista, marxista y por tanto dialéctica de Williams, lo que nos dice explícitamente es cómo al final el mercantilismo genera unas fuerzas que lo acaban destruyendo, que se acaban oponiendo. Y el caso de Liverpool, por ejemplo, pues puede ser uno de los casos, ¿no? Que nos puedan servir para esto. Es una ciudad en la que la flota de barcos negreros se expande. Bueno, Williams está continuamente dando cifras, se multiplicó por 10, por 4, ¿vale? Pues bueno, va a haber un crecimiento exorbitante que se refleja también en el arte, como tenéis ahí. Eso creo que era la fachada del Ayuntamiento de Liverpool. En la aduana también había ese tipo de figuras. En Belfast recuerdo que, por ejemplo, que en la aduana también figuraban, ¿no? Con lo cual todo en la ciudad recuerda a qué deben su gloria. Y fijaos que es una situación en la cual, digamos, que todo el mundo tiene su parte. Casi todas las clases de personas están interesadas en un cargamento de Guinea, etcétera. Es decir, todo el mundo de alguna forma tiene algo que ver con el tráfico de esclavos y por tanto no se cuestionaba antes. Fijaos, la fecha aparece recurrentemente antes del 83, antes de la independencia de los Estados Unidos, nadie se cuestiona la pertinencia de ese tráfico. No hay ningún problema. Aunque sabemos que en los años previos a 1792, como ya vimos en la primera sesión, el movimiento radical está llevando a cabo campañas de abolicionistas y que serán pues, reprimidas, sobre todo por el miedo al jacobinismo a partir del año 92, en el contexto de guerras con Francia, ¿no? Pero es algo que no se cuestiona, que forma parte
del sentido común. Williams, una cosa que recalca también es que en la propia época todo el mundo era consciente de la importancia del tráfico de los esclavos para la prosperidad británica. Eso creo que ya salió también en la primera sesión, ¿eh? Que todo el mundo, no había ninguna ciudad que no estuviera conectada con el tráfico y, como decía el mismo Postlethwaite, es el principio y fundamento de todo el resto, el principal resorte de la máquina. Es la base de la riqueza británica, sobre todo desde un punto de vista mercantilista, en el que interesa desarrollar la flota y el comercio a escala global, ¿no? He señalado ahí en negrita una frase, por lo que decía al principio: las ganancias obtenidas suministraban una de las principales contribuciones a esa acumulación de capital que financió la revolución industrial en Inglaterra. Williams no es tan categórico como pretenden sus enemigos, sus adversarios. Una de las principales contribuciones. Él lo matiza bastante, por lo menos en relación con lo que dicen que dijo, ¿no? Bueno, y luego esto, pues bueno, muy resumido, cómo el comercio triangular va a repercutir en el desarrollo, ¿no? En el cambio económico británico. Los esclavos se compran con manufacturas británicas y, por tanto, eso es un estímulo para la industria. Los productos coloniales significan nuevas industrias, por ejemplo, el refinado del azúcar, súper importante, o la producción de ron. Y las plantaciones son un mercado para la industria británica y la agricultura en Nueva Inglaterra, ¿vale? No he hecho referencia todavía, pero ya que no sé si me va a dar tiempo a decir algo, lo voy a mencionar, que esta lectura la habíamos puesto como una posible complemento, otro libro, no sé si se ve más o menos o está al revés o lo que sea, ¿vale? El Slavery Capitalism and the Industrial Revolution de Maxim Berg y Pat Hudson, ¿vale? Que viene a actualizar las tesis de Williams con un montón de datos empíricos y, pues, con todos los estudios de todo tipo que tengan que ver de alguna forma con la esclavitud, ¿vale? Como no me va a dar tiempo a hablar mucho de esto, lo menciono brevemente, ¿eh? Ellas, pues, van en la misma línea de lo que estoy diciendo yo, a no hablar de un absoluto predominio de la esclavitud como base, como explicación de la revolución industrial, pero sí a reconocer su aportación, ¿no? Y además lo hacen desde, primero, el silenciamiento de décadas, aunque ya, pues evidentemente, como sabemos desde el otro día, cada vez menos, de esta cuestión, y también en relación con los movimientos sociales, en fin, de oposición al racismo en Gran Bretaña y al movimiento de recuperación de la memoria, ¿no? Anticolonial, antiesclavista, y todo el movimiento de revisión de los pública en Gran Bretaña, ¿no? Entonces ellas matizan, ¿no? Toda esa afirmación en el sentido de que, bueno, todo esto tuvo su importancia, no es lo principal, no es algo que explica la revolución industrial, pero hay que reconocerlo. Y aumentan ese comercio triangular, ellas hablan de un comercio en diamante. Claro, dentro de las tendencias de la historia global, lo que nos explican es la importancia que tuvo, pues, como ya vimos también el otro día, el comercio con la India, por ejemplo, ¿no? De qué manera las mercancías de India y de China, sobre todo de India, explican también lo que estaba pasando en Gran Bretaña, ¿no? Abandonando esa visión nacionalista, eurocéntrica, por supuesto, que además, pues como sabéis, es la que predomina en los libros de texto también, ¿no? Y dicen, bueno, el comercio es en diamante porque une Europa, Asia, África y otra vez América, ¿no? Es un rombo acostado, ¿vale? O chato. Yo creo que es interesante, pero más o menos van siguiendo muchos de los puntos que señala Williams. Aquí se me ha colado algo. Estoy viendo aquí un mapita que no debería estar. No sé por... vale, es que vale, no está. Vale. Fijaos que en el siglo XVII ya se hablaba ahí de libre comercio desde las propias colonias. Mientras que desde el mercantilismo pues se habla de la necesidad de hacer que las colonias sean dependientes de la madre patria, ¿no? de la metrópoli, para que sean su mercado, en fin, y que no sean centros manufactureros, sino compradores, ¿no? He puesto a la izquierda, pues digamos, lo que es la clave del problema. En calidad de retribución, Inglaterra hizo una concesión. Los productos coloniales recibieron un monopolio del mercado de la madre patria, es decir, Inglaterra comprará azúcar a las Antillas, ¿vale? Eso que parece, bueno, una cosa nimia, va a significar, pues, por ejemplo, que el azúcar que compra Gran Bretaña es el más caro del mundo. Y eso es lo que va a pesar, uno de los aspectos que van a pesar para al final la muerte de este sistema, ¿vale? Pero es algo que, por supuesto,
los colonos, o hará que los colonos cambien su visión, la que tenemos ahí a la derecha, por una defensa acérrima del monopolio, que tuvo mucha importancia en diversos aspectos. Yo he puesto aquí algunos, ¿no? Por ejemplo, para la marina, algo fundamental para el mercantilismo, desarrollo de los puertos incluso. Hay, por cierto, en Cardiff, ahí sí que explican, no como en otros sitios, que los muelles de Cardiff crecieron por la iniciativa de un tipo que era dueño de minas de carbón y que se enriqueció a partir del tráfico con las colonias, y de ahí viene el puerto de Cardiff, pero transporte de alimentos, otros oficios, ¿no? Hablábamos antes del contacto, de la conexión de toda la población de Liverpool, pues ahí la construcción de barcos, todos los oficios relacionados, las cordelerías, en fin, todo tipo de actividades pues van a estar relacionadas de una u otra forma con la esclavitud, ¿vale? No solamente Liverpool, por supuesto, aquí pues 3 principales ciudades que trata Williams, también las tratan las autoras que he mencionado antes, y ya entonces fijaos cómo se habla, ¿no? No un solo río en la ciudad que no esté mezclado con la sangre de un esclavo. Entonces, toda la riqueza se relaciona con lo que está pasando en las colonias, ¿vale? Y son las ciudades que pues son al mercantilismo de estos años, lo que luego será Manchester o Birmingham para la industrialización, ¿vale? Aquí he puesto en negrita algunos términos, ¿no? Algunos objetos que luego Williams va desgranando también, ¿verdad? Para que veamos la inmensa variedad o la inmensa importancia que tuvo África para el desarrollo británico, ¿no? Y aquí tengo que volver un poco al principio, una cosa que no he dicho, que tiene que ver con el porqué de hablar de Eric Williams, ¿no? Cuando yo me acerqué por primera vez a la obra de Eric Williams, lo hice con el objetivo de mostrar a mis alumnos que lo que pasa en Europa, o lo que es hoy Europa, pues tiene mucho que ver, le debe mucho a lo que se ha hecho con África, ¿no? En el pasado. Evidentemente esto, claro, también tiene que ver con problemas actuales, ¿no? El racismo, la xenofobia, en fin, de hace 10 años también que me acerqué a Williams, buscando pues lo que más o menos ya había dicho Marx, ¿no? Cuando hablaba de la acumulación primitiva, bueno, pues a ver todo eso cómo se podía desarrollar, esa importancia de África para la industrialización británica, ¿no? Y aquí, claro, vamos mucho más allá de las 2 o 3 cositas que normalmente aparecen en los mapas del comercio triangular, de los libros de texto, o del tópico de las cuentas, los collares y la quincalla, ¿no? Que también forma parte de los cargamentos, pero que evidentemente tiene una enjundia mucho mayor, ¿eh? Primero, porque ahí aparecen productos que son asiáticos, ¿no? Como por ejemplo los géneros de algodón o de lino y algodón, ¿no? Sobre todo los tintados, ¿no? Cosa que no podía hacer la industria británica y que, en fin, tuvo que esforzarse por cargarse la industria india para poder convertirse en lo que luego fue. Pero también toda una serie de productos industriales que ayudan a explicar, también desde el punto de vista africano, el desarrollo británico, ¿no? Es decir, Gran Bretaña pues no habría sido lo que es hoy, por lo menos en el momento en que empezó a serlo, si no hubiera sido por los esclavos, desde luego, pero también en parte por lo que estaban llevando a África, ¿no? Bebidas alcohólicas, por ejemplo, que además se promovían, ¿no? Para facilitar, ¿no? Los tratos con los negreros de la costa. Veis que hay un montón de productos metálicos, armas, en fin, las barras de plomo que se llegan a utilizar, incluso de hierro como moneda también. En fin, un montón de productos que ya solamente por ello estaban impulsando el crecimiento británico, ¿vale? Sergi, Sí, perdón. són menys quart, però jo crec que pots terminar tranquil perquè està molt interessant. Perdón. No sé què penseu. Acaba tranquil. Voy rápido, pero perdonadme. Sí, sí. Vale. De verdad, jo perquè m'ho has dit, jo estic molt tranquil·la, ¿eh? Agafa't el temps Ja. que necessites. Ya, pero que luego dé tiempo. Vale, claro, no solamente lo que demandan esos territorios africanos o el mercado colonial, que también es fundamental, sino cómo se procesan esas materias primas, ¿no? En particular el azúcar. Lo he puesto ahí porque a veces se detalla, ¿no? Cómo se vendía el azúcar, una especie de panes que se hacían. Digo, mira, pues es esto lo que salía en alguno de los libros, ¿verdad? El proceso, eso es del siglo XVII, principios del XVII, pero vamos, el tipo de actividades que se van a hacer durante mucho tiempo es algo así, ¿no? Las grandes calderas para hervir el azúcar, para favorecer luego una cristalización adecuada, ¿no? Y la conservación en forma de esos panes en forma de cono. Pero esto es muy importante
porque forma parte de esas industrias que la metrópoli se atribuye en exclusiva y que no deberían hacer las colonias, ¿no? Evidentemente. Por tanto, pues bueno, bien, vosotros mantened el monopolio del azúcar, que nosotros nos encargaremos de refinarlo y luego venderlo y exportarlo, ¿no? Porque eso también es importante. Los británicos procuran exportarlo allí donde podían. Lo que pasa es que no podían competir con el azúcar francés, sobre todo a partir del desarrollo de Santo Domingo, porque el monopolio de las Antillas pues encarecía notablemente el azúcar, ¿vale? Bueno, aquí un poco lo explicaba. Su práctica monopolista. Un aspecto que no debemos obviar de la aportación de África y de la esclavitud, por ejemplo, la metalurgia, ¿no? No solamente las herramientas que utilizaban los esclavos en América del Norte, ¿no? Algo que hace poco publicó Seth Rockman, si no me equivoco, sino pues todo el tinglado de instrumentos de castigo y de control que los negreros transportaban en sus barcos cuando iban dirigidos a África y que forman parte del mismo sistema de captura y de dominación, ¿no? Y desde las herramientas, como digo entonces, hasta los grilletes, todo eso también cumplió su parte en el desarrollo. Aquí volvía un poco a lo que estaba diciendo antes sobre la clase plantadora, ¿no? Porque claro, esta gente que se va convirtiendo en propietarios absentistas va a trasladar buena parte de su riqueza al Reino Unido y entonces allí eso va a tener su importancia. Esto es la mansión de Penrhyn, Lord Penrhyn. Ahora se me ha olvidado el nombre, está por ahí, Pennant, ¿sí? No sé qué Pennant, creo que Richard Pennant, que está en Gales. Yo he estado allí y nos quedamos asombrados. Esto es una pequeñísima parte de lo que se puede ver allí, que es brutal, o sea, es un escándalo. Es cierto que toda esta riqueza no sale de la esclavitud, pero el origen de la riqueza de este tipo, que fue por supuesto miembro del Parlamento, viene de la esclavitud. Y a partir de ahí, y por eso lo menciono, creó un imperio de la pizarra en Gales, igual que otros lo crearon de las fundiciones o de otras actividades, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya fue cuando acumuló la fortuna que le permitió tener ese castillo y decorarlo. En fin, ya digo, esto no es nada, de lo que se puede ver ahí. Lo podéis visitar porque además, y esto es importante, y de hecho esto lo vi en el libro de Bergie Hudson, en Reino Unido se ha hecho desde hace pues unos 15, 10 20 años casi, una política de revisión de todo el patrimonio para ver cuáles son las huellas de la esclavitud, y lo podéis ver en la página del National Trust de cómo se hace. Pues hay incluso un estudio publicado, ha sido una cosa también polémica, pero van a años luz de lo que se está haciendo aquí en España, ¿no? Y se explica públicamente y se razona además la razón, lo que tiene que ver con lo que usted está viendo en este museo, porque claro, a lo mejor usted es negro o antillano y, en fin, quiere también saber la verdad que hay detrás de esto y no solamente las glorias patrias imperiales, ¿no? Creo que ahí el modelo lo tienen muy claro y está bastante interesante, ¿no? Para dejarse un poco la caspa palurda que tenemos aquí, ¿vale? Aquí he puesto, pues, quiénes estaban defendiendo el monopolio. A la altura del siglo XVIII, no solo los colonos, los comerciantes también y los agentes coloniales, todos esos que ponen en contacto las materias primas con las manufacturas, los esclavos, entre América y Gran Bretaña, ¿no? Pero además con un elemento que también nos ayuda a relativizar las glorias liberales de Gran Bretaña, ¿no? Esta gente está comprando su asiento en el Parlamento, hablado por ahí de unos 60 votos en el Parlamento relacionados con las plantaciones, y con ello impiden cualquier cambio, por supuesto, en el Estatuto del Monopolio y en la situación de los esclavos. Son gente que va a combatir, incluso desde, en fin, desde lo más alto del Estado, porque los reyes también están involucrados en el tráfico y en la plantación esclavista. Desde lo más alto van a obstaculizar pues todo intento de emancipación y de abolición del tráfico, ¿vale? Pero además a partir de la compra. Esto es importante porque precisamente es la reforma política la que va a acabar hundiendo el poder de esta gente, ¿vale? Por eso he mencionado el Parlamento no reformado. Estamos hablando de un Parlamento donde están representados aquellos burgos podridos, ¿no? Que estudiamos hace mucho tiempo, y en el que pues esta gente, estos aristócratas o convertidos en aristócratas, como pasa con muchos de ellos, ennoblecidos, pues pueden representar pueblos o territorios que realmente pues ya no tienen vida. Mientras que ciudades que están empezando a ser pujantes, como Manchester o el resto del Lancashire,
pues no tienen representación, hasta 1832. O sea que están acumulando un poder político que les permite mantener situación. ¿Vale? Bueno, aquí hablaba pues de cómo los beneficios pues, del tráfico triangular van a llegar a la industria, por ejemplo, a través del crédito, ¿no? Esta gente que empieza siendo capitán de barco negrero y que acaba siendo propietarios de bancos, ¿no? El Barclays es uno de los ejemplos señeros de esta gente que tiene un pasado o un papel, un interés en la esclavitud. ¿Vale? Bueno, no solamente los inversores ni la banca, ¿eh? Los beneficios se invierten en muchos sitios. Aquí tenemos, por ejemplo, a Boulton y Watt con su máquina de vapor muy preocupados por lo que pueda pasar en las Antillas, en los conflictos en la época de la Guerra de Independencia, cuidado con la flota francesa, en fin, para que se mantengan a salvo los intereses de sus inversores, que son los que les están promocionando. Pero al mismo tiempo he puesto a la derecha un aspecto que me parece muy interesante, que tiene que ver con lo que vimos el otro día, de la segunda esclavitud, desearían poder manejar vapor en lugar de caballos. Esto es algo que, por ejemplo, las autoras que mencionaba han puesto de relieve, ¿no? También. Las plantaciones no son lugares de atraso, son lugares de innovación, muchas veces además aprovechando el conocimiento que traen los esclavos. Hablando del conocimiento atlántico también, cómo se incorpora eso. Pero son lugares donde se está experimentando, donde se está gestionando, donde se están introduciendo métodos de contabilidad novedosos. ¿Vale? Eso ya lo vimos el otro día. Fijaos que aquí hay una cita también de Eric Williams. He puesto la imagen, me ha gustado porque parece como diciendo, ala, ahí queda eso, a ver qué decís ahora, ¿no? No debe interferirse que el tráfico triangular fue única e enteramente responsable del desarrollo económico. También habla del desarrollo endógeno de Gran Bretaña. Toda esa parte de la historia de la inversión de los beneficios industriales en un nuevo crecimiento, el papel de la industria del algodón y de sus propias innovaciones tecnológicas, también lo reconoce Williams. Le da importancia y ya señala que eso fue estimulado por el mercantilismo. Pero es que es cierto, es que negar el papel de lo que ha pasado en el siglo XVII y XVIII en el origen de ciudades como Liverpool, Manchester, Glasgow, de su grandeza, pues es absurdo, ¿no? Lo que pasa es que luego todas esas novedades acabaron con el padre. ¿Cuándo sitúa Williams el final de estos años gloriosos, o décadas gloriosas de los colonos antillanos? Pues la Revolución Americana. ¿Vale? Ella dice que, bueno, ahí lo que se hizo, lo que sucedió primero es que América del Norte fue prosperando gracias pues, a la necesidad que tenían las Antillas de proveerse de todo tipo de materias primas y de alimentos, ¿no? Es decir, si quieren mantener la producción especializada en azúcar, necesitan importar la producción. ¿De dónde? De Nueva Inglaterra. ¿Vale? En un momento eso se ve negativo porque está ocupando el papel que desearía tener Inglaterra, pero bueno, se considera que mejor que se dediquen a la provisión de materias primas y que no necesiten producir sus propios artículos, porque entonces sí que nos iban a fastidiar el negocio de las manufacturas. Con lo cual, bueno, en Inglaterra más o menos se asume la necesidad de esta situación y en las Antillas se ve la necesidad. Es imposible hacerlo de otra forma. Pero claro, los norteamericanos, ¿no? Los colonos del norte necesitan expandir su producción o aspiran a expandir su producción, pero se encuentran con una contradicción, que los colonos de las Antillas no quieren expandir su producción de azúcar, no quieren producir un descenso de los precios a través de la extensión de los cultivos. Por ejemplo, los antillanos se oponen a que Inglaterra, después de las guerras contra Francia, se quede Guadalupe o se quede Santo Domingo, se quede Cuba. No, dejen eso, quédense con Canadá, que eso no nos molesta. Es absurdo. Pero están continuamente vigilando sus intereses. ¿Y entonces qué sucede? Pues que no tienen el azúcar que necesitan los norteamericanos, del que necesitan proveerse, y tampoco pueden, en fin, pagar, ¿no? Ni demandar todos los productos que los norteamericanos están en disposición de producir, con lo cual los norteamericanos querrán cada vez más, es una parte de la historia que normalmente pues no trabajamos, ¿no? Hablamos del libre comercio, pero ¿qué libre comercio aspiran a tener los norteamericanos en su conflicto con Gran Bretaña? Pues, por ejemplo, para poder dar salida a su producción, ¿no? Y poder superar los límites del monopolio, por ejemplo, en las Antillas. Necesitan violar el esquema imperial a través del contrabando y aspirando a un libre comercio con otros territorios, ¿no? Y eso lo van a hacer, pues, bueno, por las bravas, por ejemplo, con las colonias francesas. Lógicamente eso pues va a ser indignante, ¿no?
para mucha gente, porque claro, dicen estos, los norteamericanos dicen estos tipos de las Antillas, pues en fin, lo que están haciendo es obstaculizar el crecimiento de todos, y Adam Smith también lo va a decir, ¿vale? Bueno, esto es lo que un poco planteaba Williams, ¿no? Es ahora cuando se comienza el declive de las Antillas por la independencia norteamericana, porque se van a ver que su principal cliente norteamericano pues va a tener que recurrir a otros territorios para aprovisionarse, por ejemplo, de melaza o de azúcar o otro tipo de productos, ¿no?, coloniales. Con lo cual, Williams entendía que decaen, ¿no? Yo no sé si realmente él plantea una decadencia en términos absolutos o más bien relativos ante la pujanza de otros territorios, ¿no? Por ejemplo, del azúcar asiático, brasileño o cubano, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, es como lo plantea, ¿vale? Lo que viene a abrirse a partir de ahora, las posibilidades que se abren, es, como se dice aquí, ¿no?, el más grande comercio que el mundo haya conocido jamás, ¿vale? Acabamos con el monopolio. Esto significa que los Estados Unidos van a comprar un montón de manufacturas británicas y, por tanto, benefician, desde el punto de vista incluso nacional, ¿no?, al Reino Unido. No digamos ya desde un punto de vista de clase, que evidentemente va a ser, pues, en fin, de lo más lucrativo para esa burguesía industrial, ¿no?, que empieza a despuntar en Gran Bretaña. Tenemos una cuestión comercial, una cuestión meramente económica, ¿vale? Si la independencia de Estados Unidos no ha sido dañina para el comercio y la industria de Gran Bretaña, ¿qué consecuencia hay que extraer? Pues que el libre comercio es mucho más beneficioso para los intereses comerciales e industriales británicos. Ya me queda poco, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no?, a partir de esta puntilla, no, pero de este toque que le va a dar la Revolución Norteamericana al monopolio, que yo, insisto, creo que es lo central en el libro? Pues junto al cambio tecnológico y el desarrollo capitalista endógeno que insiste Williams, hay un cambio político, 1832, con lo cual se sitúa también en conexión con las luchas, ¿no?, por una democratización, entre comillas, del régimen liberal británico. Y van ambas cosas juntas, porque claro, cuando tengamos a Manchester, que está en la imagen, representada en el Parlamento, evidentemente sus parlamentarios no van a estar por la labor de mantener un monopolio, de mantener un comercio cerrado que perjudica los intereses, ¿vale? Entonces, las Antillas, que habían sido la bomba en términos de riqueza, pues ahora son una mota en comparación con lo que está haciendo Manchester en el mundo. Perdón, y espero que sigáis mirando esto, ¿vale? Claro, y los mismos industriales lo ven, ¿no? Para mí no valdría la pena fabricar para 3 condados, pero sí para todo el mundo. Es decir, las perspectivas que se abren ante la burguesía industrial son brutales, ¿no? Por ejemplo, la América española, cuando se independiza, está abriendo unas perspectivas que requieren el libre comercio, pero que prometen una riqueza enorme, ¿eh? Claro, frente a eso, los colonos pues se agarran con uñas y dientes a lo que tienen, ¿no? Cuidado, porque todo esto puede poner la propiedad en peligro, por ejemplo, ¿vale? Como resumen, ahora mismo son los capitalistas los que ponen sus intereses por delante gracias a la reforma política y a la pujanza de Lancashire, ¿no?, de las ciudades industriales como Glasgow, Liverpool, Manchester, Sheffield, Birmingham, ¿no? Todos ellos tienen interés en expandir la exportación de productos industriales, ¿vale? Y tienen la posibilidad de hacerlo, herramientas, en fin, todo tipo de cosas, ¿vale? Bueno, claro, aquí también, lo dice en otro apartado, no tengo aquí la cita, ¿no? Pero ya lo advierte Williams, sería un error desechar todo lo que significó el abolicionismo, el movimiento, las campañas, el empuje abolicionista. Sería un error no tener eso en cuenta. Es decir, no está diciendo que todo sea una cuestión de economía, ¿vale? Lo que está diciéndonos es que hay una base económica, material, que nos ayuda a entender la posición de esta gente, ¿vale? Pero sí que nos dice, bueno, la esclavitud era detestable, ¿vale? Que es algo que Heber, por ejemplo, un abolicionista, pues, perdón, un representante de Jamaica, dice, pero es que no solamente la esclavitud, es el monopolio lo que sobre todo es impopular, lo que además los sectores poderosos, la burguesía británica, odia más que la esclavitud. Porque si no, y ya lo digo porque luego no lo tengo, porque si no,
no estaría por la labor de importar el algodón de los Estados Unidos independientes cultivado con mano de obra esclava, o el azúcar de Cuba o de Brasil, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se empieza a ver también, en lo que sí quiere dejar claro es la hipocresía de esta gente cuando defiende la abolición para unas cosas, básicamente para cargarse el monopolio, pero la mantiene o la disculpa porque al fin y al cabo es necesaria en otros territorios, ¿no? Importante también, por ejemplo, el papel de la India. Cuando las posibilidades de traer azúcar de la India, que no está cultivado con mano de obra esclava, pero tampoco que sea del todo libre, ¿no? En muchos casos, pues hace que muchas personas con intereses en Oriente se conviertan en abolicionistas. Claro, nos interesa promover el azúcar indio, entonces vienen las campañas como las que estuvisteis viendo el otro día, por lo que he visto en las imágenes, ¿vale? Pues aquí ya lo que no quieren los capitalistas de la industria es la esclavitud y ningún tipo de monopolio, ¿vale? Lógicamente eso no se va a decir así, ¿no? Los abolicionistas pues utilizan retórica como la que tenemos aquí, pero en realidad lo que estaban diciendo es que no queremos el esclavismo de las Antillas. Y el otro, pues nos parece bien, ¿vale? Bueno, doy un salto realmente porque creo que las ideas me quedan más que claras para, pues bueno, situar aquí las propias conclusiones las conclusiones que el propio Williams establece al final del libro, ¿vale? Al final insistir en la necesidad de entender que las fuerzas económicas son las que están detrás son lo decisivo, ¿no? En estos momentos, que los grupos implicados van a actuar sin ser conscientes de las consecuencias, ¿no? De todas las consecuencias que va a tener su actuación, como les va a pasar, ¿no? A los antillanos, que van a luchar por un monopolio que finalmente supondrá su ruina, ¿m? Que tenemos que relacionar esas ideas políticas y morales con el desarrollo económico, no por un determinismo. Aquí tampoco habla exactamente de un determinismo atroz, sino simplemente tener en cuenta que las cosas no vienen dadas porque sí, aunque también hay que tener en cuenta que los movimientos ideológicos tienen su papel, claro que sí, ¿no? Y la cultura, ¿vale? Y luego cómo las ideas caducas pues pueden durar y ser especialmente dañinas después de haber desaparecido el tipo de sociedad a que les dio lugar. Esto yo creo que está bastante vigente ahora mismo si lo pensamos, ¿no? Hay un montón de ideas que pertenecen a otro mundo y que hoy pues, son bastante dañinas, la verdad. Muchísimas gracias, Sergi. Ha sido espectacular, muy chulo. De hecho, es que me he dejado a medias porque estaba leyendo las conclusiones y ya las habías quitado. Ay, Has perdón. puesto una presentación. Bueno. No te preocupes. Ahora luego volvemos sobre ella, si acaso. Digo que has hecho una presentación riquísima, súper interesante, llena de textos. O sea que ha dado un gusto, vamos, maravilloso. Qué Quería guay. haber incluido alguna tabla del libro de Barry Hudson, porque creo que nos pueden servir en ocasiones, o algún mapa donde se vea pues una cosa en la que ellas inciden, que es el cambio económico regional. Ellas hacen un análisis regional también del desarrollo británico y muestran cómo el Lancashire, por ejemplo, se beneficia desde antes de la Revolución Industrial de sus conexiones con Liverpool, ¿no? Y cómo pues, el sistema de canales lo que hace es permitir que esos grandes puertos coloniales desencadenen el crecimiento de sus hinterlands, ¿no? Y eso creo que también es interesante porque, claro, ayuda a entender la relación con lo global, ¿no? No solamente endógeno. No solamente una cuestión de dónde están las minas, como tenemos siempre los mapas, ¿no? En los libros de texto, sino también que tú estás cerca de un puerto colonial, un puerto esclavista, y te estás nutriendo de toda esa riqueza, ¿no? Que va fluyendo y va invirtiéndose en mayores o menos cantidades a su alrededor. Eso es interesante, pero ya no. Y cómo se convierten esas ciudades en focos al final de economía protoglobalizada, ¿no? O sea, cómo van convirtiéndose en un Claro. momento en el que se retroalimentan todas las novedades, ¿no? Y van Mm. convirtiéndose en esa grande metrópolis económica, sí, súper interesante. Bueno. Y ahora sí, bueno, por recordar, ya para la gente que nos ha incorporado a esta sesión, ahora ya que nos queda una horita de sesión, la idea es que comencemos una conversación en la que hablemos pues desde lo que nos ha sugerido la lectura, lo que hemos podido hacer ahora o que conocíamos del autor. Por ejemplo, la gente que estuvo la semana pasada ya salió este autor. Entonces ha sido muy interesante verlo desde ese punto de vista, porque el otro día hablábamos de corrientes historiográficas que son muy nuevas, que tienen 15 años, y hablaban de cómo han revitalizado a partir de este autor, les ha servido como referente para volver a sacar un montón de cuestiones más. Entonces ahora irnos a la referencia, ¿no? Y profundizar en las ideas, me parece que ha sido un enfoque muy bien pensado. No sé quién lo habrá hecho, pero muy bien pensado, vamos, porque da mucho juego. Y esto, la idea es que vayamos levantando y pidiendo el turno de palabra y hablemos sobre lo que nos han parecido las lecturas, sobre las relaciones o las ideas que sacamos con las sesiones previas
y luego sobre nuestra experiencia en clase con este tema y cómo lo enfocamos. Ya digo que este tema se va también a, bueno, ya está hablando todo el rato de aspectos de los libros de texto que son totalmente distintos a cómo los explicamos nosotros, ¿no? Entonces, debería ser muy sugerente de cara a cómo hacemos esa explicación, ¿no? De la revolución industrial en sí misma y cómo son esos mapas y qué marcos mentales, como decía Nacho en la primera sesión, generamos cuando estamos haciendo esa explicación tan mínima, ¿no? De los libros de texto y tan mediatizada al final por un montón de aspectos culturales.